Assalamu alaikum, la paz sea con ustedes y bienvenidos a la segunda clase del curso de hadices, los dichos del profeta Muhammad, la paz sea con él, sallallahu alaihi wasallam. Y como ya expliqué en la clase pasada, nosotros en cada clase vamos a abordar 5 dichos o vamos a analizar 5 dichos del profeta. Y para la clase de hoy elegí 5 dichos en relación con el conocimiento o la importancia de obtener educación, de obtener el conocimiento por la causa de Dios. Y los dichos elegí del libro Riyadus Salihin, que es uno de los libros donde, en el cual se compiló en una manera muy resumida diferentes dichos del profeta Muhammad, la paz sea con él. Y el primer dicho para la clase de hoy es, y acá muy interesante para ustedes también para ver que acá, por ejemplo, es An Abi An Muawiyati radiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, esa parte es, en realidad, siempre cuando los dichos fueron compilados, entonces el autor, él desde su propia persona hasta el profeta Muhammad, la paz sea con él, nombra toda la lista de las personas que transmitieron tal dicho. ¿Sí? Es una cadena, y esa cadena en la terminología de hadith se dice que es la cadena de Rawayat. ¿Sí? Y se analiza o se analizó profundamente si realmente todas las personas que son parte de esa cadena realmente existían, si eran personas conocidas por su fe, por su dedicación o por sus virtudes, ¿sí? Se puede confiar en ellos, ¿sí? Y después, el segundo criterio para analizar un dicho que realmente es un dicho verdadero, auténtico, fue siempre el criterio de Darayat, es decir, el contenido, que no haya una contradicción entre obviamente el Corán y los dichos del profeta Muhammad, la paz sea con él, o entre los varios dichos. Entonces en ese dicho dijo el profeta, Man yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din. El mensajero de Allah dijo que cuando Dios desea el bien para alguien, le otorga la comprensión de la fe. Entonces eso, ese dicho nos muestra la importancia de obtener educación y también la enorme bendición si uno tiene la comprensión de la fe, el conocimiento o simplemente el entendimiento de la fe. Porque eso es la clave para cumplir con el propósito de tu vida, que es reconocer a Dios y vivir en armonía con el Creador. Pero eso requiere entender la importancia de la fe y también los diferentes mandamientos que incluye la fe. Y por eso incluso en un versículo del Corán, Allah dice que las personas que verdaderamente temen a Dios son los eruditos. Y eso refiere que la persona que realmente puede vivir en armonía y puede temer a Dios o puede ser una persona piadosa, justa, es la persona que tiene el conocimiento, que puede valorar la importancia de la fe, de la relación con Dios y los asuntos de la espiritualidad o de la moralidad. Por eso muy importante para un creyente, porque obviamente antes de lograr esa unión con Dios hay que primero saber cómo llegar a Dios, o qué requiere Dios de mi parte, o qué requiere esa amistad con el Ser Supremo. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante la comprensión de la fe, de los valores espirituales y morales. Y cuando una persona lo tiene, entonces realmente es una persona muy bendita. Por eso, el profeta Mohammed, la paz sea con él, por ejemplo, a pesar de ser un analfabeto, era la persona que más comprendía o él sabía en la mejor manera la fe. O podemos decir que era el mejor erudito que existía o que existió en la humanidad. ¿Sí? Porque él sabía en la manera mejor cómo llegar a Dios, o entendió en la mejor manera la importancia de la fe o en simplemente la comprensión de la fe. Después, otro dicho también para recalcar la importancia de obtener educación, conocimiento y sabiduría, y ahí dijo el profeta Muhammad, la paz sea con él, la hasada illa fisnatain.
¿sí? Entonces el profeta dijo, la envidia solo está permitida en dos casos, ¿sí? En primer caso, un hombre, es decir, que debemos envidiar a una persona a quien Dios le da riqueza y dispone de ella correctamente. Ahora, muy importante, no es solamente envidiar a una persona por términos materiales, sino que a una persona que tiene una riqueza, tiene recursos materiales, y luego dedica tales recursos, ¿sí? De manera correcta. Y la manera correcta en otros dichos se explica, o también en el Corán, que cumple o corresponde su derecho de la riqueza, es decir, a través de pagar o colaborar con la caridad, pagar zakat, o invertir, gastar tal dinero, tal riqueza por la causa de Dios. Y eso puede ser la difusión del Islam, la difusión del mensaje de Dios, y obviamente también incluye cuidar a la creación de Dios, porque también una parte principal, incluso de zakat o todas las diferentes formas de caridades, siempre se gasta, o el profeta lo gastaba, para las necesidades del pueblo, de la gente, y eso irrelevantemente de su religión o etnia. Entonces, una persona que no solamente tiene dinero, es decir, no debemos solamente envidiar a una persona que tiene dinero, sino que a tal persona que tiene dinero y luego lo gasta en o por la causa de Dios, sea por la difusión del Islam o hacia otros seres humanos, o en general la creación de Dios. Por otro lado, es la segunda persona, es la segunda categoría de personas que debemos envidiar, son las personas a quien Dios les da conocimiento y ellos lo aplican y enseñan. Es decir, personas que obtienen conocimiento y luego a través de su conocimiento sirven también a la gente. En primer lugar, también ahora, no solamente las personas que son eruditos, ¿sí? Sino que o no solamente personas que obtuvieron educación y lo usan solamente en su vida personal, ¿sí? Sino que son personas que obtuvieron conocimiento y en primer lugar lo aplican, muy importante, no solamente conocimiento a través de escribir o predicar, sino que lo aplican en su propia vida primero. Si no es una hipocresía, tenemos muchos filósofos que escriben cosas muy lindas, pero las cosas básicas ni siquiera aplican en su propia vida, ¿sí? Entonces, primer criterio es que también lo aplican en su propia vida. Y el segundo criterio, que luego también difunden tal conocimiento a los demás, ¿sí? Entonces, muy importante las dos cosas. Si uno ahora obtiene riqueza o conocimiento, pero solamente está algo limitado hasta su propia persona y no tiene ningún beneficio a la humanidad, entonces no debemos envidiar tal persona. Pero si es una persona que sea ahora conocimiento o riqueza y no solamente tiene beneficios personales, sino que lo propone o lo dispone también al beneficio de la sociedad, entonces a tal persona tenemos que envidiar, es decir, una persona de gran virtud, una persona de excelencia, o ese acto simplemente es un acto de gran valor, de gran excelencia. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, فَوَاللَّهِ لَإِنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ مِّنْ حُمُرِ النَّعِمِ. Es decir, que por Allah, juro en nombre de Allah, si una sola persona es guiada por Dios a través de vos, será mejor para vos que un montón de camellos rojos. Es decir, si vos guías a solamente una sola persona hacia el camino recto, que es el Islam, entonces ese acto es más valioso que incluso sacrificar o disponer un montón de camellos rojos en el camino de Dios. Es decir, hacer sacrificios enormes en su cantidad material. Camellos rojos en aquella época eran los camellos más valiosos, más caros, más prestigiosos. Y hoy en día sería, no sé, tal vez autos de lujo, o los autos más valiosos, o millones de dinero, de oro o de dólares. Entonces ahí explica el profeta que si una persona a través de vos
llega a la verdad y llega a entender el camino recto y aceptar el Islam, entonces ese es un acto para vos que tiene más valor en frente de Dios que incluso sacrificar millones de oro o de dinero, de dólares, de pesos por la causa de Dios. ¿Sí? Obviamente eso, en ese dicho no se disminuye la importancia de hacer caridad o colaborar con o hacer sacrificios por la causa de Dios, sino que se recalca o hace hincapié en la importancia de ayudar a través de tu conocimiento a los demás, ¿sí? Para que ellos también puedan obtener educación, conocimiento y también entender la fe. Después, el siguiente dicho, ¿sí? Y ahí dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, que aquel que llame a otros a seguir la recta guía tendrá una recompensa igual a la de que aquellos que le siguen, sin que su recompensa se vea disminuida en ningún aspecto por ello. También un dicho bellísimo, hermosísimo, su mensaje, y es decir, que si uno a través de tu predicación, de tus palabras o de tu difusión de conocimiento, adapta ciertas virtudes o deja ciertas maldades, entonces él seguramente o tal persona va a recibir la recompensa, ¿sí? Pero vos también vas a seguir recibiendo cada vez que él haga la bondad o la virtud, que vos también vas a seguir recibiendo la recompensa. Y sin eso, o sin que Dios disminuye algo de su recompensa. Es decir, que si a través de tu persona, otra persona adapta una bondad o deja una maldad, un pecado, o obviamente llega al Islam, ¿sí? Entonces vos vas a seguir recibiendo cada vez que él haga algún acto del Islam o cumpla un mandamiento del Islam, también la recompensa, ¿sí? Y es como obviamente una bendición realmente para una persona que tal vez por sus propios esfuerzos, tal vez no puede cumplir con todos los criterios de la fe o liberarse de todos los pecados, pero así él a través de esa manera puede también juntar o en ese sentido recibir también más bendiciones, más el amor o la recompensa de Dios en manera de sus bendiciones, de su amor. Entonces también un dicho en su resumen, en su esencia, para mostrar la importancia de predicar también a los demás y ayudar a los demás también en encontrar el camino recto o los valores prescritos por Dios. Y ahora el último dicho para la clase de hoy, también un dicho muy famoso, donde dijo el profeta, Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Después sigue ese dicho, es decir, que a quien o la persona que sigue un camino en la búsqueda del conocimiento, Dios le facilitará el camino del paraíso. Es decir, que la búsqueda del conocimiento en realidad es el camino hacia el paraíso, porque la ignorancia es el peor veneno para una sociedad o para un ser individuo, para una persona. Y la educación o el conocimiento te abre las puertas hacia el paraíso. Y paraíso sería el más allá o incluso la vida de un estado del paraíso en esta vida, ¿sí? Porque te ayuda para entender, para cumplir el propósito de esta vida, que es la unión con el Ser Supremo y luego obviamente cumplir tus deberes hacia la creación de Dios. Y eso uno solamente puede cumplir a través del conocimiento. Y también muy interesante acá, no se limitó ahora el conocimiento religioso, sino que en general cualquier tipo de conocimiento. Y eso especialmente podemos aplicar en el sentido que cualquier tipo de conocimiento, incluso secular, que colabora o que
ayuda para crear un paraíso, ¿sí? Es decir, que también conocimiento que sirve a la gente, conocimiento que no solamente sirve a tu propia persona, sino que a los demás. Mejores ejemplos, por ejemplo, la medicina, ¿sí? O el conocimiento de diferentes formas de ciencia, donde hay ciertas personas o grupos, a través de su conocimiento, luego beneficia a toda la humanidad. El mejor ejemplo ahora la pandemia, ¿sí? Entonces también un lindo ejemplo de la importancia para los musulmanes en obtener conocimiento, y no solamente conocimiento religioso, sino que incluso secular. Y dijo el profeta, los ángeles bajan sus alas sobre el buscador del conocimiento, complaciéndose con lo que hace. Es decir, que tal importancia, incluso solamente el hecho de obtener conocimiento, es en realidad una bondad. Y por tal bondad, la persona recibe el amor o el placer de Dios. Hasta tal punto, y eso es obviamente ahora un simbolismo para mostrar la importancia o la esencia, ¿no? La importancia que el Islam dispone a ese acto de obtener educación. Y por eso dijo el profeta que los habitantes de los cielos y de la tierra, incluso los peces de las profundidades de los océanos, buscan el perdón para él. ¿Sí? Entonces, para hacer hincapié que si a través de su conocimiento luego, o él hace un esfuerzo para obtener conocimiento y después dispone tal conocimiento para el servicio de la humanidad, entonces casi el perdón para él es casi garantizado, ¿sí? Después dijo, la superioridad del sabio sobre el devoto es como la de la luna llena sobre el resto de las estrellas, es decir, en brillo, ¿no? Es un ejemplo de decir que una persona, un devoto con conocimiento es mucho más elevado, superior que un devoto sin conocimiento. Porque un devoto que solamente cumple las leyes, él en ese sentido solamente vive la fe por sí mismo o para sí mismo. Pero una persona, un erudito, que también es devoto y muy importante, un erudito que no solamente predica con las palabras, sino que obviamente aplica la fe en su propia vida y después, pero también ayuda a los demás en entender la fe, es mucho más valioso. Por eso es más brillante o tiene una función más elevada, porque él no solamente vive de la luz interna o de la luz que él vio a través del Islam, sino que después difunde tal luz o brilla con tal luz también a los demás, ¿sí? Y después dijo el profeta, los eruditos son los herederos de los profetas, que no heredan ni dinar ni dirham, sino solo el conocimiento. Y es decir, que los profetas en realidad vienen al mundo, o su misión es difundir, abrirnos las puertas del conocimiento. Y en primer lugar, obviamente, el conocimiento del mundo espiritual, que es invisible o que es más escondido, las maneras o las formas de acercarnos a Dios. Pero obviamente nos abren también las puertas del conocimiento secular. Ahí encontramos varios ejemplos en los dichos del profeta y más adelante también, como él enseñó a sus discípulos cosas básicas de higiene, de la ciencia, ¿sí? Incluso de la conducta, de la psicología, de los hábitos, ¿sí? Entonces, obviamente, los verdaderos discípulos de un profeta son las personas que heredan también el conocimiento de sus profetas o de su maestro. Y quien lo adquiere, ha adquirido de hecho una porción abundante. Entonces, también un lindo dicho para recalcar la importancia de obtener educación y conocimiento. Y no solamente para tu propia persona, sino que después disponerlo o compartirlo con los demás o poner tal conocimiento también al servicio de los demás. Assalamu alaikum, la paz sea con ustedes y hasta la próxima vez.